Ya está grabando. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad vamos a seguir con el tema de cálculo de fuerza magnética. La variante que vamos a tener es que vamos a trabajar con una versión de la ecuación de fuerza, es decir, la ley de Ampère de fuerza, que es válida para circuitos cerrados o circuitos completos. A diferencia de la ecuación que trabajamos antes, que funcionaba ya sea con circuitos completos o solo con una parte del circuito. Se quiere determinar la fuerza que ejerce el circuito C' sobre el circuito C. El circuito C' es una línea de corriente infinita. Y el circuito C es una espira rectangular. La corriente en la espira rectangular va en esta dirección que estoy dibujando. Este es el circuito C. La distancia entre los dos circuitos bueno, por lo menos este segmento más cercano, la distancia es D. Este lado aquí en horizontal mide A y el lado vertical mide B. Bueno, como les decía, vamos a trabajar con una variante de la ecuación que funciona para circuitos completos. Un circuito completo vamos a considerar que es una trayectoria cerrada, tal como la trayectoria C, y también vamos a considerar líneas infinitas como esta. La ecuación se demostró en la primera clase que les compartí sobre el tema. Ahí se presenta todo el formalismo matemático necesario para pasar de la ecuación que vimos, que era la 13.1 y 13.2 del libro de texto, a esta ecuación que vamos a utilizar, que son la ecuación 13.6 y 13.7 del libro de texto. Que da negativo mu sub 0. Como son corrientes filamentales, sería I por I'. Recuerde que en un circuito serie, la corriente es constante en todo el circuito. Así que puede salir del integral al ser corriente filamental. Cuando se hace todo el álgebra, el doble producto cruz se convierte en dos términos, pero para circuitos completos, uno de los términos se anula. Y la expresión queda así. El diferencial de línea. Apaguen ese micrófono, por favor. Producto escalar de C'. Y aquí el vector R. Este vector R va de la causa al efecto. Es el vector de posición relativa. Dividido entre la magnitud de R. Como estoy usando el vector, entonces utilizamos la magnitud a la 3.
Bien. Obviamente, esto es más sencillo que hacer el doble producto cruz. Aparte, los segmentos que son perpendiculares, como aquí tengo un producto escalar, se van a hacer cero. Es decir que si le llamo 1 a este segmento, 2 a este segmento, 3 a este segmento de aquí y 4 a este otro segmento, por producto escalar, el diferencial de S, que sería este de aquí, 1, con el diferencial primado, este de acá, se hacen 0, ¿verdad? Porque son perpendiculares, igual el 3. El diferencial de línea del segmento 3 con este diferencial de línea primado se van a hacer 0. ¿Ya? Solo nos vamos a quedar trabajando con dos segmentos, con el 4 y con el 2. Entonces vamos a anotar esto. Realizar el producto escalar se anula la integral en los segmentos 1 y 3 debido a que son perpendiculares, ¿verdad? Debido a que DDS es perpendicular a DDS'. Vamos a ver la fuerza sobre el segmento 1. Muy bien. La constante pues se mantiene. Note que estos dos segmentos, uno, perdón, el C' y el 2 son unos segmentos antiparalelos. Eso nos indica que la fuerza magnética entre el segmento 2 y el circuito C' debe ser ¿cómo? ¿De atracción o de repulsión? Repulsión. De repulsión, ¿verdad? Muy bien. Tiene que ser de repulsión. Vamos a ver, para el circuito 1, esto mide B. Comienza en la parte más alta y termina en la parte más baja por la dirección de la corriente. Por eso lo sé. Comienza en la parte más alta en B y termina en la parte más baja, o sea, en 0. He puesto más adentro los límites de la línea infinita del C'. Entonces voy a poner como, esto es invariante, ¿verdad? Si yo cambio el orden, me va a dar lo mismo. Voy a poner a ds' primero. ds' para este sería ya en la dirección de z, de z', prima.
producto escalar con DDS. Como le puse los límites de más afuera, ¿verdad? Entonces va más afuera el DDS. Para el segmento 1 es Z de DZ nada más. Solo cambia Z. No cambia el radio, ρ, ni cambia el ángulo phi. Solo Z. En Z de DZ. Vamos a llamarle, perdón, este es el segmento 2, ¿verdad? Vamos a llamarle 2 aquí. Sí, disculpen, aquí le puse 1, pero en realidad es el segmento 2. Me falta colocar el vector R y dividir entre R. Vamos a ver quién es ese vector R. Entonces, hay que tirar un vector desde aquí hasta acá, ¿verdad? Para sacar R2. Aquí voy a colocar el origen. Y el vector que va desde el origen hasta el punto final. Bueno, hay que moverse aquí en ρ y acá en z, ¿verdad? Entonces, en ρ sería de más a. ¿Escucharon cómo sacar el vector de posición relativa? Dejamos de escucharle justo cuando estaba en la dirección de Z. Lo que cambiaba nada más en el vector R. Bien, repasando el vector de posición relativa. A ver, vamos desde aquí, desde el origen hasta este punto, el punto final. Entonces nos movemos de aquí más a en la dirección de ρ, que es este. Luego, en z, nos movemos una distancia z. Como es el segmento 2, sería una distancia z2. Ahora, al punto inicial. Nos movemos en la dirección de z nada más sobre el circuito C', ¿verdad? Y llegamos hasta aquí. Entonces, sería en la dirección de z una distancia z'. Como se restan, ¿verdad? El final menos el inicial. Por eso aquí menos z' en z. Usamos este vector R para sacar la magnitud. Como z2 menos z' va al cuadrado, y decía que al cuadrado es lo mismo trabajar con 7 que con negativo 7, ¿verdad? Al cuadrado los dos son 49. Entonces, aprovecho esa situación de que está al cuadrado esto para realizar la integral, ¿verdad? Bien.
Obviamente, con respecto a los vectores unitarios, cuando realicemos la integral, z unitario punto z unitario me va a dar 1. Así que simplemente van a desaparecer estos dos vectores unitarios y lo demás se mantiene. Bien. Aquí está. Desaparece este z unitario. Igual que este. Nos queda de z2. Así. Cuando usted realiza la integral, entonces, esta integral de aquí es función de z', esta. Esta en ρ no es función de z. D y A son constantes. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir sea U igual a Z2 menos Z'. Sí. Z2 menos Z'. Y desde U sería negativo desde Z'. Entonces, esta Z2 menos Z' sería U. Esto, como está al cuadrado, ¿verdad? Ya expliqué que no lo va a afectar, el signo menos va a quedar positivo siempre. Entonces, este es U cuadrado. Esto de aquí es una constante cualquiera. Vamos a ir una constante al cuadrado. Y vea que voy a integrar con respecto a d de z', que es negativo de d1. ¿Qué va a pasar con esa integral? ¿Qué forma tiene? La integral en la dirección de z. No sé si notan que es una función impar. Sí, una función impar y con límites simétricos, ¿no? Así es. Entonces, ¿eso significa? 0. Excelente. La integral en la dirección de z es 0 debido a que tenemos una función impar. ¿Alguien no entendió eso? Levante la mano, por favor. Ingeniero, yo sí entendí que la función es impar, pero ¿cómo para determinarla? Con solo ver así la integral. Buena pregunta. Sí, solo en z, ¿verdad? Bueno, una función impar tiene el siguiente comportamiento. Voy a tratar de dibujarla aquí. A ver. ¿Se ve bien la línea? Sí. ¿Se ve bien? Entonces, digamos que es f de x. Por un ratito voy a cambiar a x, la variable.
Entonces, si mi función f de x, o podría ser f de z, f de u, cualquier variable, ¿verdad? Cuando x vale 0, si la función es 0, sí, puede tener un comportamiento cualquiera. Para los x negativos, tiene este mismo comportamiento, pero con signo opuesto. Vamos a ver si podemos copiarlo. El mismo comportamiento, solo que con signo opuesto. Lo giro. Que sí, ahí está. Hay que tener el mismito comportamiento. Así. Entonces, vea, mi función en el origen se hace 0. Veamos acá. Yo tengo u aquí. U, solo en z. En RO todavía no lo he analizado. Solo en z. U entre un constante al cuadrado más u cuadrado y esto a la 3 medios. ¿Qué pasa si u vale 0? Solo en z, olvidémonos de rojo un rato. Si u vale 0, sería 0 entre constante al cuadrado, este 0, constante al cuadrado y esto a la 3 medios. U entre la constante a la 3. Y 0 entre una constante, ¿cuánto es 0 entre una constante? 0 entre una constante, dice. 0. 0, muy bien. Ahora veamos qué pasaría si u vale 1. Si u vale 1, aquí sería 1, solo en z. Ahora en RO no estoy analizando nada, solo en z. 1 entre constante al cuadrado. Este es 1, 1 al cuadrado, 1. Y esto a la 3 medios. Entonces me quedaría, si u fuera 1, sería 1 entre constante al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 a la 3 medios. Así. ¿Qué pasa si u fuera menos 1? Si en vez de ser 1, u fuera menos 1. Tendría menos 1 entre constante cuadrado más menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Esto a la 3 medios. ¿Qué diferencia ustedes notan entre cuando u vale 1 y cuando u vale menos 1? ¿Qué diferencia notan? Sería la misma ecuación, solo que cambian en signo, entonces se van a ir anulando. Por eso queda 0. Es el mismo resultado, Sí. solo cambia el signo. Hoy Así sí es. entendí. Entonces, por eso es que la función en los x positivos toma un valor y en los x negativos toma la misma magnitud, ¿verdad? Pero cambia el signo. Si aquí es positivo, aquí sería negativo o viceversa. Ahora, si acá fuera positivo, al otro lado sería negativo. Entonces, esa función impar se caracteriza porque f de x positiva es igual a f de x negativa, excepto en el signo, ¿verdad? El signo está cambiado. Entonces, negativo f de menos x. ¿Ya? Entonces, la integral es el área bajo la curva. Cuando usted realiza la integral de esa función desde... Voy a ponerle otro color acá. Desde aquí, que sería negativo a por darle un valor. Hasta un valor por acá, le vamos a llamar positivo a. Como la integral es el área bajo la curva, y las dos áreas cambian de signo, ¿verdad? Entonces, esta integral obviamente va a ser 0, ¿verdad? Integral desde menos a hasta a positivo
de f de x de dx es igual a 0. Entonces, siempre que usted identifique una función con esta forma, va a ser una función impar. Y si los límites son menos a y positivo a, ¿verdad? Entonces, de un solo usted dice esto es 0, no necesito ponerme a resolver la integral, ¿ya? Que fue lo que hicimos con la componente aquí en z. La componente en ρ todavía no la he analizado. Esa es un poquito más complicada, pero tenemos ciertos resultados que nos va a ayudar, ¿ya? Vamos a ver. No alcanzo a ver. Listo. Ahora voy a continuar acá. Ya vimos que la componente en z entonces se hizo 0. Ahora solo voy a trabajar con la componente en ρ. Que esa pues no es 0. ¿Va para afuera, colita? Bien. Al ser esta constante, ¿verdad? La integral tiene una forma que ya trabajamos en la clase anterior, que es un 2 sobre la constante al cuadrado. Entonces, la fuerza que hace C' sobre el segmento 2 sería igual a menos mu sub 0 y prima sobre 4pi y tenemos aquí integral de b a 0 sería 2 de la integral sobre la constante al cuadrado. La constante al cuadrado es d más a al cuadrado. Esta constante pues no la he tomado en cuenta. De momento esto de en la dirección de ρ de más a. Ahora sí lo agrego. Y ya integré en z', pero me falta la integral de z2. Aquí vamos a obtener la fuerza entre esos dos cables que son antiparalelos, ¿verdad? Cuando los dos cables son infinitos, la fuerza es infinita. Pero cuando uno de ellos es infinito y el otro no, pues el resultado es finito. Es lo que vamos a obtener aquí. A ver qué se simplifica. Este d más a, con este que está al cuadrado, ¿verdad? Queda un d más a dividiendo. Y todo esto es constante con respecto a z2. Todo va a salir del literal. Integramos desde z2, la integral va a ser z2. Evalúo con estos límites y va a quedar un b. Así, la fuerza que hace C' sobre el segmento 2 sería igual a lo siguiente.
Sería 2pi simplificando. D más A. La integral ya evaluada da un menos b. Con este se vuelve positivo p y queda en la dirección de ρ. Entonces, vea, este resultado es importante porque muchas veces lo vamos a necesitar, este resultado de aquí. La fuerza entre dos cables que llevan corrientes paralelas es de tracción, mientras que los cables llevan fuerzas antiparalelas de repulsión, ¿ya? Y el resultado, pues cuando uno de ellos es infinito y el otro es finito, va a ser esto. Mu sub 0, el producto de las corrientes, por la longitud del cable finito entre 2pi, la distancia que separan los cables. ¿Qué pasa si los cables son infinitos los dos? La fuerza se vuelve infinita, ¿ya? Usted usa este mismo análisis para los cables C', que es este, y el cable, el segmento 4. ¿Ya? Y entonces el resultado va a ser similar a lo que acabamos de obtener. Es similar. ¿Qué es lo único que va a cambiar para el segmento 4? Lo que va a cambiar son dos cosas. Uno, la distancia entre los cables es distinta. La distancia entre los dos cables ahora es D. La distancia entre los dos cables es D. Así que en vez de usar D más A en la separación, solo vamos a usar D. La longitud del cable 4, del segmento 4 es B. Entonces esto se mantiene. Lo que sí va a cambiar es que al ser corrientes paralelas, las dos van hacia arriba, la fuerza entre ellas es de atracción. Entonces C' provoca o produce una fuerza sobre 4 que intenta acercarla, o sea, una fuerza en la dirección de negativo ρ. Así que esperamos que este resultado vaya en la dirección negativa de ρ. Y al final la fuerza total pues va a ser la suma. Fuerza total o fuerza neta. Sumamos esos. Aquí hay varios términos de factor común. No sé si hay dudas hasta aquí. ¿Hay dudas hasta aquí, jóvenes? Todo claro de mi parte. Ingeniero, Dígame. entonces tomó el signo de la DU al irse con el -1. Siempre es válido hacer eso. ¿Me repite, por favor? ¿Me repite? En la parte de la DU, cuando era negativa, usted En la ahí la parte- integró y de una sola se fue el signo negativo. Siempre es válido No. hacer eso. A ver. Ah, usted se refiere a esta de acá. Sí, pero esta solo Sí. la usé para la función impar. Solo en la función impar la usé. Mm, Sí, solo en la función impar lo usé, la verdad. Sí. En la otra no lo usé. Ah, es que ahí quedó, ¿verdad? Es cierto, ahí quedó. Sí, a pesar de que ahí quedó, en realidad solo lo usé en la función impar. Sí, solo lo usé en la función impar. Sí, gracias por no la... vaya entonces. No, solo en la impar lo usé. Solo en la impar, en la que puso 0. Ya lo vi. Gracias. Sí. Sí, para la otra usé una identidad de la clase anterior. Eso
lo mencioné, pero sí no había borrado esa cuestión, solo la copié del caso anterior. Y usted se va a la clase anterior y ahí va a encontrar la integral que utilicé. Bueno, Sí, este es, de nada, este es negativo, ¿verdad? Y el otro es positivo, este. ¿Ya? 1 sobre d más a menos b. Licenciado, tengo una consulta. Dígame. En el segmento 4 sería fuerza de atracción, ¿verdad? En el segmento 4 es fuerza de tracción, sí. Y otra consulta. La finalidad de... Ay, no sé, fue que me Ajá. perdí eso. La finalidad de darle vuelta al Z' menos Z2 en el denominador, ¿cuál es? La finalidad es que este sea U, ¿verdad? Cuando lo iba a analizar, me interesaba que esto fuera positivo. Después de verlo con más detalle, vi que era una función impar, entonces se iba a anular siempre. Pero si no hubiera sido una función impar, hubiera tenido que trabajar un poquito más con cuidado por la cuestión del signo aquí interno, ¿ya? Pero luego me di cuenta que era una función impar y ya no tenía sentido hacerla integral porque la función impar daba 0. Sin embargo, si no fuera una función impar, lo que se busca es que a la hora de estar realizando las integrales, de aquí no aparezca ningún signo menos, que después tenga que tener ciertos cuidados con él, ¿verdad? A la hora de hacer la integral. Con la variable que se está derivando que no sea negativa. Sí, por ejemplo, en la componente en Z no me había fijado hasta que ya la iba a hacer, que salía una función impar, y entonces el resultado daba 0. Entonces ahí no era necesario hacer esto. Sin embargo, para la componente en ρ, es preferible que esté así como lo tengo. Para la componente en ρ, es preferible que esté así, porque ya no sería ese U que definí aquí. Para la componente en ρ, es preferible que esté así porque Z' menos Z2 es una variable cualquiera, digamos, le puede llamar V, ya no U, sino que le puede llamar V. Y está al cuadrado, ¿verdad? Está al cuadrado. Y entonces este d de Z' sería d de V y sería positivo. Entonces el hecho de que estén al revés significa que cuando usted realiza la integral, tiene que tener ciertos cuidados con el signo menos aquí, ¿ya? Ajá. Y cuando hago esto, no tengo que tener ese cuidado, porque ya queda positiva. Ok. Y solo lo puedo hacer si está al cuadrado, ¿verdad? O si estuviera elevada a un número par. Si estuviera a la 1, a la 3, a un número impar, no puedo hacer esto. Y cuando es una función par y tiene límite simétrico, es que usamos la identidad que nos dijo. Impar, una función impar. No, cuando una función par. Ajá. Tiene límite simétrico, es la identidad que usted nos dijo, ¿no? ¿Cuál identidad? La del 2 sobre... en esa tiene que ser constante este de aquí. Tiene que ser constante esto de aquí. Ajá. Tiene que ser constante. Sí. Y solo lo único que es función de la variable es este término que va a la 2.
El otro que acompaña aquí también tiene que ser constante. Y Ok. si no tienes esa forma, tienes que buscar otra integral. A propósito, les voy a subir unas tablas de integrales que son bien comunes, ¿verdad? Para que las tengan ahí a mano. Si pueden imprimirlas, bien, ¿verdad? Si no, pues tenganlas en digital. No son muchas, son como unas 12, 13 integrales bastante comunes que les pueden facilitar la existencia. Entonces se las voy a subir. Bien, ¿alguna otra duda? Ingeniero, ¿Sí? sí, ¿por qué no trabajo el ejercicio en coordenadas cartesianas? ¿Por qué no lo trabaja en coordenadas cartesianas? Bien, resulta que la corriente eléctrica es carga en movimiento, produce algo que le vamos a llamar aquí la inducción magnética. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de estos campos tienden a enrollarse siguiendo la regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, imagínese usted que tiene un campo que se esté enrollando alrededor de esta línea. ¿Qué sistema de coordenadas sería adecuado si esto se enrolla aquí alrededor? ¿Qué coordenada sería, creo? Sería phi, ¿verdad? En el siguiente capítulo, todavía no hemos entrado a él, pero en el siguiente capítulo ya vamos a hablar de ese campo que se está enrollando aquí alrededor. Entonces, si se enrolla en la dirección de phi, es más adecuado que lo trabaje en coordenadas cilíndricas. Por ello, este problema ya lo estoy trabajando en coordenadas cilíndricas. O sea, tal vez ahorita no es tan obvio para ustedes porque no hemos introducido el concepto de campo. Es análogo al primer curso de electricidad y magnetismo que llevamos. Uno comienza con el concepto de fuerza, ¿verdad? Porque históricamente fue lo primero que se observó, la fuerza eléctrica. Después se entendió que esa fuerza eléctrica era producida por los campos y las fuentes de los campos eran las cargas. Lo mismo ocurrió aquí. Lo primero que se observó eran fuerzas magnéticas debido a piedras que se encontraban, ¿verdad?, magnetizadas. Y posteriormente la idea de esa fuerza a distancia avanzó al concepto de campo, ¿ya? Entonces en el siguiente capítulo trabajamos con campos y vamos a entender que lo más adecuado es trabajar en phi. Por el momento, como todavía no los hemos visto esos campos, entonces yo entiendo que usted siente un poquito raro, ¿no? Gracias, ingeniero. Bueno, nada. No sé si hay alguna otra duda. Con respecto a los ejercicios que tenemos que presentar en la prueba, ¿son individual o van a ser Individual. en 10 cada uno tiene que presentar de los que yo no he resuelto. Los que yo he resuelto ya están eliminados. Tienen que ser los que yo no he trabajado. 10 del capítulo B. Sí. Capítulo 10 2, capítulo del 13. capítulo 12 y 13 y la guía, que la guía tiene algunos externos al libro de texto, ¿verdad? Entonces, básese en la guía. En la guía hay unos de libro de texto y hay unos externos. Se vean los que yo no he trabajado y de ahí toma 10, lo resuelve. Para el Por día eso de la entre- prueba, son ingeniero. Puede ser antes, ya. Hoy voy a habilitarles la actividad. Pueden subirlos desde hoy en la noche hasta el día de la prueba en la noche. Ah, ahí va a poner las instrucciones, ¿no? Sí. Ok. A ver, alguien me escribió aquí. No se le escucha, dice. Pero fue ya ratos. Está bien. Bueno, les agradezco entonces por su presencia. Nos conectamos mañana.